Bien, entonces, para la sensibilidad, de hecho, tenemos sensibilidad de diferentes tipos, ¿sí? Dependiendo de las partes del sistema nervioso que estén involucradas. Entonces, tenemos sensibilidad en el resto del cuerpo, lo que ya no tiene que ver con la cabeza. Tenemos sensibilidad prácticamente en todas las partes, tanto de la piel como de las estructuras profundas, vísceras, músculos, etcétera. Dependiendo de dónde parta y el tipo de sensibilidad que existe, así las denominamos. Entonces, en el caso de la piel, por ejemplo, tenemos algo que se le llama sensibilidad vital o sensibilidad superficial, y ello comprende la sensibilidad táctil, al tacto, a la temperatura, frío o caliente y al dolor. Ajá. Entonces, para ello vamos a tener distribuidas en toda la superficie receptores, pero va a haber zonas que tengan mayor número de receptores que en otras. Por ejemplo, en el caso, ya creo que eso los he comentado, en el caso de los pulpejos de los dedos, de las manos, tenemos muchos receptores, inclusive muchos receptores al dolor. Por ello se les pide que cuando vayan a tomar alguna muestra o vayan a hacer alguna punción, por ejemplo, para determinar la glicemia, no le, no le incidan exactamente en el centro del pulpejo, porque el dolor es mucho y además muy persistente. Entonces, se pide que sea de preferencia en los costados de los dedos, porque allí no hay tantos receptores, ¿sí? También les mencionaba que, por ejemplo, a nivel de genitales se necesita mucha sensibilidad. En el caso de las mujeres, en los pezones, son zonas igual de mucha sensibilidad. En cambio, por ejemplo, en las rodillas, pues sí tenemos sensibilidad, pero no tanta. En las plantas de los pies igual no hay tanta, ¿sí? Habrá zonas donde haya más receptores que no. Aquí les mencioné algunos de los receptores, por ejemplo, en el caso de los de frío, estos los vieron creo que desde secundaria, los corpúsculos de Krauss y los de calor, los de Ruffini, tenemos los de dolor, ajá. Entonces, todos estos van a estar en la periferia y todos, invariablemente, todos van a ir a la médula espinal, ¿sí? Por allí, yo me imagino que ya lo vieron en el morfoficio, ahí es donde se integra el arco reflejo, ¿sí? Que reciben un estímulo sensitivo y la respuesta inmediata es motora, ¿sí? Puede o no subir ese estímulo hasta la corteza cerebral y hacernos conscientes del tipo de estímulo que hubo, pero puede que no, ¿no? Que la corteza decida que hay cosas más importantes en ese momento, que llegan otro tipo de estímulos, y entonces estos estímulos táctiles no, aunque sí lleguen, la verdad es que los deseche, los filtre y decide que no son tan importantes. Además, la médula ya se hizo cargo de ellos. En el caso de la sensibilidad, tenemos dos tipos muy diferenciados de sensibilidad. Una que se le denomina protopática, que es poco diferenciada y no hay exactitud en la localización. Ello se debe al tipo de fibras que llevan ese tipo de sensibilidad. En general son fibras amielínicas, se les llama fibras tipo C amielínicas, que no nos van a dar una localización muy precisa. De estas abundan, por ejemplo, a nivel de vísceras. Les decía que habitualmente cuando tenemos un dolor abdominal, pues sí podemos decir si es en hipogastrio, en mesogastrio, por ejemplo, pero no me pueden decir, ¿qué cree? Que en el asa 23 del intestino delgado es donde me duele. No, sabemos que es en mesogastrio, pudiese ser intestino delgado, pero realmente no estamos muy seguros. Es porque lleva, sobre todo tiene fibras de tipo C amielínicas. En cambio, tenemos otro tipo de sensibilidad, se le llama epicrítica, que es muy precisa, ¿sí? En piel, por ejemplo, predominan este tipo de fibras, son fibras A delta, son fibras mielínicas que van a dar muchísima precisión en cuanto a la localización. Habitualmente, por ejemplo, cuando nos pican los insectos en la piel, hoy sabemos exactamente dónde nos picó el condenado, ¿sí? En piel, sobre todo, predominan estas fibras A delta.
En el caso de permítanme, de la sensibilidad, estas fibras les decía que invariablemente todas, si se dan cuenta aquí tenemos algunas fibras, todas van a pasar por médula, ¿sí? Llegando a médula, van a llegar a las astas posteriores de la médula y van a brincar al otro lado. En el caso de las fibras al dolor, ¿sí?, y a la temperatura, son fibras termoalgésicas, dolor y temperatura, van a formar el haz espinotalámico lateral. Es el tipo de sensibilidad que van a llevar. Si el dolor es lo suficientemente intenso o la temperatura en las estufas, por ejemplo, es muy intensa, cuando está encendida la estufa, la sensibilidad es muy intensa, ese estímulo va a subir inclusive a la protuberancia, va a llegar al tálamo. Por allí creo que les mencioné que el tálamo va a adquirir su matiz afectivo, en general desagradable, a menos que ustedes sean masoquistas, y después va a subir a la corteza, que es donde se va a hacer consciente, ¿sí? Solo los estímulos que tienen la suficiente intensidad van a llegar hasta la corteza cerebral. En caso de que sea más de un estímulo doloroso, va a pasar aquel que tenga más intensidad. Es el que va a ocupar esa vía, el haz espinotalámico lateral. Y esto se puede demostrar, por ejemplo, cuando en trabajo de parto nosotros necesitamos hacer la episiotomía. Si es necesario hacer la episio, nos esperamos a que la señora tenga una contracción uterina que son muy, muy intensas, son muy dolorosas. Y en ese momento hacemos el corte, ¿sí?, le damos el tijeretazo y la señora ni cuenta se da, ¿sí?, porque la vía está ocupada por la contracción uterina, el dolor de la contracción uterina. Solo pasa el estímulo más intenso. Entonces, este es el que sube hasta la corteza y ahí es donde se hace consciente. En el caso de la sensibilidad prostofáctica, esa que no es tan específica, por ejemplo, les decía, en las vísceras hay muchas fibras a llegar a la médula el estímulo, se cruza también al otro lado para formar el haz espinotalámico anterior. Va a subir también a bulbo, también va a subir a tálamo y ahí decimos, híjole, qué feo dolor, y va a subir a la corteza cerebral. La de sensibilidad epicrítica es así muy precisa, va a llegar a médula, pero va a llegar a los haces del bol y Burda. Después sube al bulbo, a la protuberancia, también adquiere su matiz afectivo en el tálamo y van a terminar también en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, solo aquellas que nosotros hacemos conscientes tienen esa facultad, llegar a la corteza, se hacen conscientes. Si no son de la suficiente intensidad o hay otras que les ganen en intensidad, habitualmente ni siquiera nos percatamos de ello. La sensibilidad de la piel va a tener dos tipos de topografía, ¿sí? Una periférica, que va a coincidir con la distribución del nervio periférico. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros a nivel de médula espinal estamos divididos en sensibilidad La sensibilidad de la piel va a tener dos tipos de topografía, ¿sí? Una periférica, que va a coincidir con la distribución del nervio periférico. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros a nivel de médula espinal estamos divididos en la parte cervical, la parte torácica, la parte lumbar. Y así como si estuviéramos divididos así como rebanadas de jamón, ¿sí?, así van a estar los segmentos y las zonas que van a inervar, pero tienen una característica, ¿sí? Acuérdense que les decía que la médula espinal es la estructura más antigua, la primera que se formó del sistema nervioso, y nosotros quedamos segmentados igualito que los gusanos. Pero la médula espinal se formó cuando nosotros todavía andábamos en cuatro patas. Entonces los segmentos corresponden a ese tipo de figura, ¿sí?, de cuando andábamos en cuatro patas. Les voy a adelantar un poquito la imagen. Aquí está, vean.
cómo estamos segmentados. La porción cervical con su inervación, ¿sí? La inervación corresponde igual así, como si estuviéramos en 4 patas. Lo mismo la porción sacra, vean cómo está distribuida. Ajá. No va así en segmentos, digamos, horizontales, sino como si estuviéramos en 4 patas, lo que correspondería a nuestra colita si la tuviéramos, ajá, aquí, y los segmentos. Y vamos a tener también topografía de tipo radicular, que va a estar así como muy, muy gráficamente constituida por esos dermatomas. Toda la zona que lleva esa raíz nerviosa, toda esa es la zona de inervación. Bien, ¿cómo vamos a realizar nosotros la exploración de la sensibilidad del resto del cuerpo? Bien, para ello vamos a necesitar que el paciente tenga un mínimo de ropa para nosotros poder realizar los diferentes estímulos. Podemos usar diferentes tipos de estímulos, ya sea suaves con un algodoncito, ásperos, por ejemplo, pueden utilizar ustedes una lima, que es así, de las que están así más granulosas, y en general utilizamos tubos de ensayo con agua caliente y con agua fría, no muy caliente ni muy fría, no se trata de lastimar al paciente. Entonces, en el caso de las mujeres, pues les podemos pedir que se queden con su sostén y sus chorinos. En el caso de los hombres, únicamente con los chorinos, ¿sí? Les vamos a poner su antifaz para que no vean ni el tipo de estímulo ni la zona donde les vamos a estimular. Y vamos a estimular básicamente del cuello hacia abajo. Acuérdense que médula nos divide también por mitad izquierda y derecha y nos vamos a ir a una raíz de un lado y a la del otro lado. Y podemos utilizar los diferentes elementos. De hecho, habitualmente vamos pasando diferentes tipos de elementos en diferentes partes, en una mitad y en la otra. No es necesario que estimulo con algodón en el C4 y luego con el algodón en el C4 del otro lado. No, podemos utilizar algodón en la zona del C4, luego podemos utilizar la temperatura fría a nivel del muslo y luego el áspero a nivel de la pierna en el otro lado, etcétera. Sí, vamos a ir como que alternando los diferentes tipos de estímulo. Aquí están las zonas y en caso de que el paciente presente una alteración, pues identificamos nosotros cuál es el segmento afectado, ¿sí? Y en ese caso, cuando sí hay alteración, entonces sí comparamos con el del lado contrario. Pero vean que efectivamente, dependiendo de la zona que el paciente nos refiera, nosotros podemos saber dónde está el problema. En el caso de que sea un nervio periférico, en el trayecto del nervio periférico vamos a tener nosotros las alteraciones, ¿sí? Y bueno, pues vamos a lo siguiente. Bien, para la sensibilidad dolorosa, eso se me estaba pasando, pueden utilizar un palillo. Por favor, de punta roma, hay palillos de punta no tan aguzada, no tan picuditos. O la rueda de Bartenberg, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ejemplo, allá en las clínicas periféricas no tenemos la rueda de Bartenberg, pero sí tenemos, podemos utilizar palillos o a veces con sus gafetes. Yo utilizo sus gafetes y con ellos le pincho al paciente, procurando no lastimarlo, tampoco se trata de sangrarlo, ¿sí? Y para la temperatura, habitualmente yo lo que utilizo, por ejemplo, son los mangos de los martillos de reflejo. Los calentamos con las manos. Y para lo frío utilizo cualquier otro metal que tengamos allí que no hayamos calentado previamente. Tampoco se trata de que vayan súper calientes, nada más que vayan tibiecitos o que vayan fríos a la temperatura ambiente. Y ya con el mismo material de consultorio nosotros podemos hacer las pruebas, ¿sí? Porque a veces me dicen los alumnos, pero es que el libro dice que es con tubos de ensayo. Pues si no tenemos tubos de ensayo, utilizamos lo que tengamos a la mano, ¿sí? Hay que ser creativos. Entonces, pues utilicen lo que hay en el consultorio. Por ejemplo, en los consultorios habitualmente no tenemos esas madejas de hilos de colores.
Pero los muchachos siempre llevan por allí sus mochilas con diferentes colores, o marcadores, o plumas igual con diferentes colores. Y eso es lo que yo utilizo para que el paciente identifique visión cromática. Entonces, no hay así de pretextos para no hacer las pruebas. Materiales sí tenemos ahí. Inclusive les decía, para lo de los nistagmus, con el rollo de papel de baño, muchos de los alumnos llevan el rollito completo, sobre todo cuando tienen catarro común, y ya les pido un tramito y los marcamos ya sea con pluma o si llevan marcador, pues con el marcador y podemos hacer la prueba. Sí. Realmente se hace todo rapidísimo y las pruebas realmente, una exploración de pares craneales no se lleva más de 15 minutos si ustedes tienen por ahí los elementos. Ajá. Entonces es muy, muy rápido. Nada más es saber lo que estoy haciendo, qué estoy buscando y pues ahí utilizamos lo que tengamos a la mano. ¿Sí? Entonces les decía, ahorita les enseño la rueda de Bartenberg. Pues habitualmente no las tenemos en las clínicas, no las hay. Pero ustedes sí las pueden tener si ponen su consultorio. Pues pueden hacer su cartelito ese que les decía para los sabores y tenerlo allí en algún cajón del escritorio para cuando lo lleguen a utilizar. Igual su antifaz y todo. Les digo que yo utilizo los antifaces que se usan para dormir. Hay unos así muy austeros, negros, todos simples. Esos son los idóneos, ¿no? No se saquen el de peluche de gatitos, pues así como que no se ve tan profesional. Uno muy simple, muy sencillito de los negros y con eso pueden trabajar. Esta es la rueda de Bartenberg. Aquí se ve regresiva, ¿eh? Se ven las puntitas muy, muy afiladas, pero en general no. Y además no vamos a hacer demasiada presión, entonces no lastimamos al paciente. Los dermatomas que ya les había enseñado, vean aquí el segmento, ¿no? Pues corresponde a esto. Ajá. Bien. En el caso de alteraciones, es importante saber el tipo de alteración que el paciente está presentando. Muy, muy importante. No vayan a poner por allí un término mal empleado. Entonces, en el caso de la sensibilidad táctil o alteraciones generales en la sensibilidad, pues está la anestesia, cuando hay pérdida total de la sensibilidad, disminución, hiperaumento, y la parestesia cuando la sensibilidad está alterada. ¿Sí? El paciente percibe un tipo de alteración diferente al que nosotros dimos de estímulo. Cuando hay alteraciones en la sensibilidad dolorosa, analgesia, hipo e hiperalgesia. Nada menos y más. Es frío, ¿sí? A veces como que la sensibilidad térmica es la que está alterada. Si no percibe el frío, es una acrioestesia o crioanestesia. También se le llama crioanestesia. Criostesias e hipercrioestesia, aquí me equivoqué, perdón, es crioestesia. Para el calor es termoanestesia o atermoestesia, cualquiera de los dos términos es correcto. Si me están hablando de que hay pérdida de la sensibilidad al calor, disminución y aumento de la sensibilidad al calor. Las patologías que pudieran darnos alteraciones de la sensibilidad, tenemos todas estas, ¿sí? Por ejemplo, por eso les decía de las alteraciones de la sensibilidad que se fueron sobre las mismas, y tan sencillo como que las quemaduras pues, se llevan todos los receptores, ¿no? Si son de piel, inclusive de músculo, cuando son quemaduras profundas, se llevan todo, ¿sí? Parte del trayecto nervioso, el nervio periférico se achicharra, ¿sí? En los traumatismos, el síndrome del túnel carpiano, hay N cantidad de patologías, no teníamos que irnos sobre las mismas siempre. ¿Ok? Aquí está. En este caso, por ejemplo, es a nivel muscular. Los músculos también tienen sensibilidad. Y la sensibilidad entra por las astas posteriores, se nos va a las astas anteriores y después se nos va a los haces ascendentes. Aquí, por ejemplo, es más un arco reflejo. Llega el estímulo y la respuesta motora. Pero esto puede ser de gran intensidad,
entonces cruzar al otro lado y formar los diferentes haces. El espino talámico lateral, el espino talámico anterior o inclusive los de Golgi burda. Aquí está el trayecto ascendente cuando sí es muy, muy importante. Vean, llega por las astas posteriores, se cruza al otro lado y sube, ¿sí? Sube al bulbo, sube a la protuberancia, sube al tálamo, ahí decimos qué mala onda, que cómo me dolió, y después lo hacemos consciente. Si es lo suficientemente intenso, va a llegar a la corteza cerebral. Y no sé si en morfoficio ya les hablaron del homúnculo. El homúnculo es la representación tanto motora como sensitiva de las diferentes partes del cuerpo. A nivel de corteza, las zonas más sensibles están representadas así con mucha amplitud. Por ejemplo, vean aquí los labios. La sensibilidad en labios, acá está, ¿sí? La sensibilidad en labios es una representación muy amplia porque en labios tenemos gran sensibilidad. En cambio, algunas zonas no tan sensibles como pudieran ser las piernas, vean, no tienen gran amplitud en cuanto a su sensibilidad. Donde se siente, a dónde llega de la corteza esa sensibilidad, pero igual su representación es mínima porque no hay tanta. Vean la de la mano, ¿sí? En el caso de los pulpejos, muchísima sensibilidad. Y este es el homúnculo. Tenemos también, aparte de esta sensibilidad vital o superficial, tenemos la sensibilidad gnóstica o discriminativa, ¿sí? O profunda consciente. La sensibilidad gnóstica o discriminativa invariablemente llega a corteza cerebral, ¿sí? Allí es donde nosotros vamos a darle sentido a este tipo de sensibilidad. Esta sí no puede ser únicamente medular. No, esta va a ascender, ¿sí? Va a llegar hasta de la médula, va a ascender por todas las estructuras, llega a tálamo inclusive, y de tálamo brinca a corteza cerebral, ¿sí? Aquí está todo el trayecto de este tipo de sensibilidad. Vean, ¿sí? Puede ser sensibilidad de hecho propioceptiva, que nos indica cuál es la posición de nuestros segmentos corporales. Entonces, todos estos estímulos van a estar llegando continuamente, pero hasta que las hacemos conscientes en corteza, tomamos conciencia, ¿no? De realmente cómo estoy acomodada. Por ejemplo, estoy sentada, estoy parada, tengo las piernas cruzadas, tengo los brazos libres, trabajando en la computadora, qué sé yo. Y aquí está todo el trayecto de cómo sube ese estímulo hasta la corteza y de la corteza hasta donde llega, ¿sí? La circunvolución parietal ascendente. Aquí la tiene nuevamente. Todo el trayecto. Esto, bueno, a lo mejor les pudiera ser de una poca de ayuda para morfoficio, para entender un poquito lo que les están manejando en morfoficio. Entonces, de la sensibilidad gnóstica profunda, tenemos diferentes estímulos y diferentes tipos de sensibilidad. Todos estos son los diferentes tipos de sensibilidad. Tenemos la sensibilidad a la presión, llamada varestesia, y al peso o barognosia, ¿sí? Tenemos la sensibilidad a la vibración, llamada palestesia, la sensibilidad a la posición de los segmentos corporales y cómo están dispuestos en un cierto momento, a eso se les llama batiestesia. Y, a ver, antes de llegar a esto, quisiera... Nos permite conocer las cualidades de los objetos. Sus receptores se ubican en la piel, los músculos y las articulaciones. Esta vía va de los receptores al área somestésica del lado opuesto, a través del fascículo espino-bulbo-tálamo-cortical. Se cruza a nivel del bulbo. Estando la persona con los ojos cerrados, se explora simétrica y comparativamente la sensibilidad táctil fina o estereognosia.
y una de sus variantes que es la grafestesia. E, A, I, O, La sensibilidad al peso o barognosia. La sensibilidad a la posición de los segmentos corporales o batiestesia. La sensibilidad a la vibración o palestesia. Y la sensibilidad a la presión o varestesia. Tócala. Tócala. Y acá, tócala. Se presenta un paciente con afectación de la sensibilidad gnóstica por compresión medular debido a un neurofibroma cervical. ¿Cuál pesa más? ¿O pesan igual? ¿Cuál pesa más de las dos? ¿Una raya o un círculo? Fíjate bien. ¿Qué es? Una raya. Muy bien. ¿Qué es? Un círculo. ¿Qué es ahora? Un círculo. Cierra los ojos. ¿Qué se siente? Ruidito. De este ruidito. ¿Y este dónde se siente más? Bien. De este y este, ¿cuál se siente más?